El hoyo negro, el abismo. La noche era fría y el viento silbaba entre los árboles desnudos del bosque que rodeaba la pequeña casa de Samuel. Las sombras parecían moverse por sí solas, como si estuvieran vivas, y el aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo que no podía describirse pero que hacía que la piel se erizara. Samuel estaba sentado en el sótano, rodeado de velas negras que proyectaban destellos danzantes en las paredes de piedra. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera gastada, había un libro antiguo, sus páginas amarillentas llenas de símbolos y palabras en una lengua olvidada. Samuel lo había estudiado durante años, desde que era un niño, desde que el dolor se había convertido en su única compañía. Samuel no había tenido una infancia fácil. Sus recuerdos más tempranos estaban teñidos de miedo y dolor. Su padre, un hombre brutal y alcohólico, lo había sometido a abusos físicos y emocionales desde que tenía uso de razón. Su madre, una mujer débil y sumisa, nunca había intervenido. Samuel creció sintiéndose invisible, como si su existencia no importara. Pero en la oscuridad de su habitación, cuando las lágrimas caían sobre su almohada, comenzó a soñar con una forma de escapar, de encontrar algo que le diera poder sobre aquellos que lo habían lastimado. Fue en la biblioteca de su escuela donde encontró el primer libro sobre ocultismo. Entre sus páginas, descubrió un mundo de rituales, invocaciones y secretos que prometían poder a quienes estuvieran dispuestos a pagar el precio. Samuel no tenía nada que perder. Comenzó a estudiar en secreto, devorando cada palabra, cada símbolo, cada ritual. Aprendió a invocar fuerzas que no comprendía del todo, pero que le daban una sensación de control que nunca antes había experimentado. Con el tiempo, Samuel se convirtió en un experto en magia negra. Sabía cómo manipular las energías oscuras, cómo invocar entidades que habitaban en los rincones más sombríos del universo. Pero no era suficiente. Necesitaba vengarse. Necesitaba hacer pagar a aquellos que lo habían destruido. El primer objetivo fue su padre. Samuel lo encontró en el garaje, borracho y tambaleante, como siempre. Pero esta vez, no había miedo en los ojos de Samuel, solo determinación. Con una calma inquietante, trazó un círculo en el suelo con tiza blanca y colocó velas en cada punto cardinal. Su padre lo miró con desprecio, pero no dijo nada. Samuel comenzó a recitar las palabras que había memorizado, palabras que resonaban en el aire como un susurro venenoso. El suelo tembló, las velas se apagaron de golpe, y una oscuridad absoluta envolvió la habitación. Samuel podía oír la respiración agitada de su padre, pero no podía verlo. De repente, un sonido gutural, como el de una bestia enfurecida, llenó el espacio. Algo se movía en la oscuridad, algo grande y pesado. Samuel sintió una hulida de frío que le heló la sangre. Luego, un grito desgarrador. Su padre gritaba, pero no era un grito de miedo. Era un grito de agonía, como si algo lo estuviera desgarrando desde adentro. Cuando las velas se encendieron de nuevo, Samuel estaba solo. No había rastro de su padre, excepto por un charco de sangre en el centro del círculo. Samuel sonrió. La venganza era dulce. El siguiente fue su madre. Ella había sido cómplice, había permitido que el abuso continuara. Samuel no sentía lástima por ella. La encontró en la cocina, preparándote como si nada hubiera pasado. Samuel no dijo una palabra. Simplemente colocó una fotografía suya de niño sobre la mesa y comenzó a recitar otro conjuro. Esta vez, las sombras se alargaron y se retorcieron, como si cobraran vida propia. Su madre lo miró con ojos llenos de terror, pero no pudo moverse. Las sombras la envolvieron, arrastrándola hacia el suelo. Samuel la observó mientras desaparecía, su cuerpo siendo absorbido por un hoyo negro que se abría en el piso. Cuando todo terminó, no quedaba nada de ella. Uno por uno, Samuel fue encontrando a todos aquellos que lo habían lastimado. Un maestro que lo había humillado frente a toda la clase, un vecino que lo había acosado, incluso un compañero de escuela que lo había golpeado cuando era niño. Cada uno de ellos cayó ante su poder, consumidos por las fuerzas oscuras que Samuel había aprendido a controlar. Cada muerte era más brutal que la anterior, cada ritual más elaborado. Samuel se deleitaba en su sufrimiento, en su miedo. Finalmente, estaba en control. Pero con cada venganza, algo dentro de Samuel cambiaba. Las fuerzas que invocaba dejaban una marca en su alma, una mancha oscura que crecía con cada ritual. Soñaba con el hoyo negro, ese vacío infinito que se abría cada vez que invocaba a las entidades oscuras. Soñaba que caía en él, que era arrastrado hacia una eternidad de oscuridad y dolor. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, preguntándose si algún día el hoyo lo reclamaría a él también.
Finalmente, llegó el día en que no quedaba nadie más a quien vengarse. Samuel estaba solo en su casa, rodeado de silencio. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y el aire era pesado, como si el mundo supiera lo que había hecho. Samuel se sentó en el sótano, mirando el libro que había sido su guía durante tantos años. Sabía que tenía que dejarlo atrás, que tenía que olvidar todo lo que había aprendido, pero no era fácil. La magia negra era adictiva, como un veneno que corría por sus venas. Con un suspiro, Samuel tomó el libro y lo arrojó al fuego. Las páginas ardieron lentamente, liberando un humo espeso y negro que olía a azufre. Samuel cerró los ojos y recitó una última invocación, no para invocar, sino para liberar. Liberarse de las cadenas que lo ataban a las fuerzas oscuras, de la ira que lo había consumido durante tanto tiempo. Sintió como algo se desprendía de él, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Cuando abrió los ojos, el sótano estaba en silencio. Las velas se habían apagado, y el aire era fresco y limpio. Samuel se levantó y subió las escaleras, saliendo a la luz del día. Por primera vez en años, se sintió en paz. Samuel nunca volvió a practicar la magia negra. Encontró un trabajo en una librería, lejos de su ciudad natal, y comenzó una nueva vida. Nadie sabía de su pasado, de las cosas que había hecho. Para el mundo, era solo un hombre común, alguien que vivía una vida tranquila y sin incidentes. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento silbaba entre los árboles y las sombras parecían moverse por sí solas, Samuel recordaba el hoyo negro. Y en lo más profundo de su mente, una pequeña voz susurraba, recordándole que las fuerzas oscuras nunca se olvidan de aquellos que las invocan.